disminución o ausencia de secreción de una o de más hormonas hipofisiarias. Esta alteración puede ser primaria cuando ocurre por destrucción o por lesión directa a la glándula, o puede ser secundaria cuando ocurre por deficiencia de factores estimulantes hipotalámicos. La deficiencia hormonal va a seguir un orden, entonces con la mnemotecnia Go Look for the Adenoma Please. Entonces aquí se refiere a que va a haber deficiencia de GH, LH, FSH, TSH, ACTH y prolactina, como en orden secuencial. ¿Puedes darle la que sigue, por favor? Bueno, la etiología de esta alteración se va a recordar como con las 9 I's, entonces estas las vamos a ir desarrollando. La primera va a ser una alteración invasiva. Esta puede ocurrir por daño directo a la hipófisis, a los núcleos hipotalámicos o al sistema portal debido al efecto de masa. Esto puede ser por macroadenomas hipofisiarios, por craneofaringiomas, que van a ser comunes en niños, o por tumores primarios del sistema nervioso central. En el caso del macroadenoma, la deficiencia se va a resolver cuando ocurre cuando se trata con extirpación quirúrgica. También las lesiones metastásicas, que son comunes, por ejemplo, en el caso del carcinoma mamario, pueden provocar alteraciones de este tipo, o sea, deficiencia hipofisiaria, pero van a ser raras. Y también las malformaciones anatómicas van a ser otra causa de disfunción hipofisiaria o hipotalámica. Aquí puede ser ya sea primaria o secundaria. ¿Puede darle la que sigue, por favor? Ok, también vamos a tener como etiología la lesión isquémica. Esta primero fue descrita por Simons y Sheehan, quienes relacionaron eventos hemorrágicos como causa de hipopituitarismo. Ahorita la teoría dice que el daño hipofisiario ocurre por hipotensión y por vasoespasmo de las arterias hipofisiarias. Entonces, este evento ocurre fácilmente en mujeres embarazadas porque pues, durante el embarazo la hipófisis va a aumentar su tamaño debido al aumento de la actividad de las células lactótropas. Pero este aumento no se va a acompañar con la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, la glándula va a ser muy susceptible a la isquemia, justamente por eso, por el aumento de la demanda metabólica. Y aparte también el embarazo, durante el embarazo la mujer está en un estado hiperestrogénico. Entonces, esto también aumenta la susceptibilidad a la formación de trombos por el mismo efecto de los estrógenos. Y entonces esta deficiencia va a ocurrir en hemorragias puerperales, no en una hemorragia normal, o sea, secundaria, un trauma o algo. Justamente por esta susceptibilidad, la hipófisis va a ser, va a ser muy fácil que se lesione o que se altere su perfusión y pueda haber alguna disfunción. Pero para que esto ocurra, la lesión debe afectar al 75% de la glándula para que las manifestaciones clínicas aparezcan. Entonces, estas van a ser evidentes después del parto y consisten en la falta de lactato y la falta también de reanudación de periodos menstruales normales. Pero muchas veces para el diagnóstico del panhipopituitarismo secundario a esto, no es, las manifestaciones no son muy evidentes y se pueden dar cuenta hasta mucho después del parto. ¿Puedes darle la que sí? Complejía hipofisiaria. Esta va a estar asociada a tumores hipofisiarios, a diabetes mellitus, a radioterapia o a cirugía corazón abierto, y esto puede llevar a una disfunción total o parcial, y las manifestaciones clínicas van a ser cefalointensa, impedimento visual, oftalmoplegias, meningismo y alteraciones en la conciencia. Muchas veces esto es una urgencia que se puede acompañar con hipotensión y puede llevar a coma o a la muerte del paciente. Entonces, esta urgencia va a requerir tratamiento inmediato con corticosteroides o con descompresión quirúrgica transesfenoidal.
En las personas que sobreviven a este evento pueden presentar secuelas de insuficiencia hipofisiaria o también puede presentar una resolución de un trastorno de hiperfunción hipofisiaria, justamente por esto, o sea, en personas que tienen, por ejemplo, hipersecreción de hormonas hipofisiarias, este evento puede ayudar a que se resuelva las manifestaciones endocrinológicas que tengan por la misma hiperfunción. Y hay otro evento que es la apoplejía hipofisiaria silenciosa. Este no solamente se va a manifestar con una mejoría de la hipersecreción hipofisiaria, entonces va a ser como lo que les había comentado ahorita, que en personas que tienen algún defecto de hipersecreción, esto puede ser como una cura, puede ayudar a la resolución de su enfermedad endocrinológica. ¿Puedes darle la casilla, por favor? Y bueno, otra causa puede ser más bien el hipopituitarismo puede ser la manifestación inicial de algunas enfermedades infiltrativas, como por ejemplo la sarcoidosis. Aquí va a provocar una disfunción hipofisiaria secundaria porque va a afectar el hipotálamo. Esto porque es uno de los sitios más comunes en donde se puede presentar. También la hemocromatosis se va a manifestar con hipogonadismo y aquí es muy importante el diagnóstico temprano porque este hipogonadismo va a ser reversible con tratamiento con quelante de hierro. Esto puede ser, la hemocromatosis puede ser ya de un trastorno primario que sea hereditario o por una sobrecarga transfusional. También aquí podemos encontrar una deficiencia tardía de TSH, de ACTH y de GH, pero estas deficiencias ya no van a ser reversibles aunque se inicie con el tratamiento. Y no todavía la anterior, por favor. Y bueno, también podemos encontrar hipopituitarismo secundario, un daño hipotalámico o diabetes insípida como una manifestación primaria de histiocitosis de Langerhans. Ahora sí la que sigue, por favor. Otra causa de disfunción va a ser la lesión. Normalmente está asociado a un trauma craneoencefálico y este puede provocar hipopituitarismo o diabetes insípida. A la fecha no se conoce el mecanismo exacto que puede provocarlo, pero hay varias teorías que puede ser por daño vascular, ya sea por lesión a las arterias hipofisiarias o al sistema portal, o por daño directo a las estructuras hipofisiarias o hipotalámicas, por ejemplo, laceración del tallo o por la presencia de un hematoma subdural. Este último va a ser muy común en niños maltratados y se va a manifestar como un retraso en el crecimiento. Entonces, esta va a ser como la manifestación principal de una deficiencia hipofisiaria. Bueno, vamos a continuar con las siguientes causas que pueden generar un hipopituitarismo. La siguiente causa es una causa inmunológica. La hipofisitis linfocítica va a ser una enfermedad que nos puede generar esto. Es una patología que va a ocurrir con mayor frecuencia en mujeres embarazadas o en mujeres que se encuentran en el periodo posparto. Se puede presentar como una lesión muy grande de la silla turca que puede generar alteraciones en el campo visual que pueden simular un adenoma en la hipófisis. Va a ser un proceso autoinmune en el cual va a haber pues una infiltración de linfocitos y de células plasmáticas y pues de esta manera se va a destruir la hipófisis. Y pues como estamos viendo, estas características morfológicas van a ser similares a las de otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis o también como por ejemplo la adrenalitis. Y pues el libro menciona que aproximadamente el 50% de los pacientes que presentan hipofisitis linfocítica van a tener una enfermedad autoinmune endocrina y en algunos casos también se ha presentado autoanticuerpos hipofisiarios circulantes. Y pues no se conoce con certeza cómo se debe de diagnosticar esta enfermedad y cómo se debe de tratar, pero pues es muy importante saber que se tiene que considerar como un diagnóstico diferencial
en mujeres embarazadas o en mujeres que se encuentran en periodo de posparto, que presenten pues un agrandamiento de la glándula hipófisis durante este periodo o esta etapa. La siguiente, por favor. Muy bien. Y bueno, el hipopituitarismo puede ser también un componente de un síndrome que se denomina síndrome sistémico relacionado con la inmunoglobulina G4, en el cual pues va a haber niveles elevados circulantes de IgG4. Y pues también hay que mencionar que la hipofisitis linfocítica puede resultar en deficiencias de hormonas, especialmente como la ACTH o la prolactina. Y pues también nos menciona el libro que va a haber ciertos medicamentos que son medicamentos nuevos, que se denominan inhibidores de los puntos de control, que son los responsables de generar pues este tipo de deficiencias. Y también va a haber antineoplásicos que se utilizan para el melanoma o para otros tipos de neoplasias que van a ser los responsables del 11 al 17% de generar estas deficiencias. Y pues el agrandamiento de la hipófisis se puede resolver, pero el hipopituitarismo como tal no se va a resolver, o sea, va a permanecer en la mayoría de los pacientes y la mayor deficiencia pues va a ser la de ACTH. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente causa va a ser una causa iatrogénica. Va a haber terapia quirúrgica y radioterapia que se utiliza para ciertos tipos de cáncer y pues esto puede dañar la función de la hipófisis. Y pues la dosis de radioterapia convencional que se utiliza para tratar tumores en la hipófisis va a ser aproximadamente de 4.500 a 5.000 centigrays. Y pues esto va a resultar en un 50 a un 60% de insuficiencia hipotalámica e hipofisiaria. Y pues estos pacientes van a presentar hiperprolactinemia, va a ser una hiperprolactinemia leve, aproximadamente de 30 a 100 nanogramos por mililitro. Y pues la radiación para tumores hipofisiarios, tumores, por ejemplo, para cabeza y cuello, también pueden ser los responsables de generar el 15 al 55% del hipopituitarismo. La siguiente, por favor. Y bueno, otra causa va a ser una causa infecciosa. Hay ciertas enfermedades infecciosas como por ejemplo la tuberculosis, la sífilis y las infecciones micóticas que se han implicado como agentes causales pues sí, del hipopituitarismo, pero pues actualmente ya no es muy común pues que estas provoquen deficiencias porque como ya sabemos, existen distintos antimicrobianos que pues ayudan a controlar estas infecciones y que no tengan pues secuelas tan grandes. La siguiente, por favor. La siguiente causa es una causa idiopática en la cual pues no se va a conocer con exactitud, bueno, no va a haber una causa subyacente, pero existen ciertos trastornos congénitos, como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi, en el cual puede haber la deficiencia de una o más hormonas hipofisiarias, y pues la patogénesis sigue siendo incierta aún. Todavía no se explica por qué está pasando esto. Y ya por último, la siguiente causa es una causa incomunicada o que también se denomina aislada. Y se han descrito distintas deficiencias aisladas que también se pueden conocer como deficiencias monotrópicas de las hormonas de la hipófisis anterior y algunas de estas deficiencias han sido asociadas con mutaciones en distintos genes que codifican para hormonas específicas. Entonces vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas deficiencias, comenzando con la deficiencia de hormona del crecimiento. La anterior, por favor. Y bueno, hablando de la deficiencia de hormona de crecimiento, esta deficiencia monótropa en niños puede ser ya sea esporádica o familiar. En niños que presentan esta deficiencia puede ocurrir hipoglucemia
o también puede haber un retraso en el crecimiento aproximadamente de los 6 a los 12 años de edad. El diagnóstico se va a hacer mediante una falta de respuesta de hormona del crecimiento a estos estímulos. De esto les vamos a hablar un poco más adelante específicamente. La siguiente, por favor. Y algo que también olvidé comentar de la deficiencia de hormona del crecimiento es que hay niños que también pueden presentar pues deficiencia de esta hormona porque sufren privaciones emocionales intensas. Entonces, este padecimiento pues se va a revertir colocando al niño en un entorno psicosocial en el que se sienta pues mejor y que tenga más apoyo. Y ahora sí pasando a la deficiencia de hormona de corticótropos para liberar ACTH, o la segunda porque hay una alteración en la secreción, pero por parte del hipotálamo. Y pues también se ha comprobado que la mayoría de los casos adquiridos de deficiencia monótropa de adrenocorticotropina se van a deber a ciertos fármacos de los cuales ya habíamos hablado un poquito, que son los inhibidores de los puntos de control. Y pasando a la deficiencia de gonadotropina, esta va a ser de las deficiencias más comunes. El síndrome de Kallmann se va a relacionar con la deficiencia de gonadotropina y este síndrome fue descrito aproximadamente en 1940. Se va a caracterizar porque va a haber un defecto aislado en la secreción de hormona liberadora de la hormona de gonadotropina, y pues va a haber una alteración y un mal desarrollo del centro olfativo, va a haber hiposmia y anosmia. Y en el cuadrito inferior verde, ahí podemos ver qué genes se relacionan con este síndrome. Hay un gen específico que es el de CAL1, que va a ser responsable de la forma ligada al cromosoma X de la enfermedad. Y los hombres y las mujeres que presentan este tipo de deficiencias, pues los hombres van a tener una apariencia eunucoide y las mujeres van a presentar distintos pues, padecimientos, como por ejemplo oligomenorrea, pueden presentar pérdida de peso o un desarrollo incompleto de las mamas. También en el libro nos mencionan que la anorexia nerviosa y la obesidad pueden resultar en una disfunción hipotalámica de la secreción de gonadotropina. Otras causas podrían ser la anemia de células falciformes, que causa también una deficiencia de esta hormona, y pues su consecuencia es que puede haber una pubertad tardía. También el síndrome autoinmune poliglandular puede generar hipofisitis linfocítica y llevarnos a esto. Y ciertas enfermedades crónicas, como por ejemplo la desnutrición y la diabetes, también pueden generar esto. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, la deficiencia de TSH va a ser la deficiencia menos frecuente y puede estar generada por distintas causas. La primera es porque hay una reducción en la secreción de hormona liberadora de tirotropina, o sea, podría haber un hipotiroidismo terciario, una alteración en la secreción de tirotropina por parte pues de la hipófisis, que sería un hipotiroidismo secundario. Y pues estos defectos en la deficiencia de esta hormona se han relacionado con muchas mutaciones, también con la hipofisitis linfocítica, con ciertos tumores. Y el libro también menciona que los pacientes que presentan insuficiencia renal la deficiencia de prolactina. La deficiencia de prolactina cuando está presente es porque hay un daño grave, o sea, hay un daño grave en la hipófisis y por lo general va a haber panhipopituitarismo, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y pues se ha reportado deficiencia aislada de esta hormona después de la hipofisitis linfocítica.
Y bueno, vamos a pasar ahora a las deficiencias hormonales aisladas de otros daños hipofisiarios. Esto ocurre cuando hay un desarrollo hipofisiario anormal y entonces la consecuencia va a ser que va a haber deficiencias hormonales múltiples. Esto está relacionado con anomalías en los genes que codifican los factores de transcripción, principalmente PIT1 y PROP1. PIT1 va a codificar para TSH, la hormona del crecimiento y la prolactina, y PROP1 para prácticamente todas las hormonas hipofisiarias. Y bueno, aquí está una tablita con el resumen de todos los genes que podrían estar afectados en las anomalías que hemos visto. Y aquí están PROP1 y PIT1 que se relacionan con, bueno, causan la insuficiencia combinada de la hormona hipófisis en el caso de PROP1 y PIT1 va a causar el hipopituitarismo congénito. Y bueno, ambas se van a relacionar con deficiencias múltiples de hormonas hipofisiales. Bueno, ya pasando más a las características de las deficiencias, vamos a tener que la insuficiencia hipofisiaria va a ser gradual, o sea, no se va a presentar de un día para otro, así ya no produces ninguna hormona, sino que primero va a ir disminuyendo la secreción de la hormona del crecimiento, que es la primera que disminuye, luego las gonadotropinas, luego la deficiencia de TSH, ACTH, y hasta el final la última que se ve afectada es la prolactina. Bueno, cuando tenemos, bueno, vamos a ver los síntomas de la deficiencia de cuando tenemos deficiencia de hormona del crecimiento, que en el caso de los niños va a ser la disminución del crecimiento y en los adultos, aunque no se va a notar una disminución del crecimiento, pues obvia, porque ya no sería posible, sí va a haber una disminución de la sensación del bienestar y también de la calidad de la salud de la persona. Además que se puede presentar hipoglucemia, que ocurre sobre todo en el ayuno, y una disminución de la masa muscular y aumento de la masa de grasa. En el caso del hipogonadismo, las mujeres van a presentar amenorrea y los hombres van a presentar disminución de la sexualidad y disfunción eréctil. Cuando tenemos deficiencia de prolactina, lo que va a pasar es que va a haber fracaso de lactancia en el posparto y es prácticamente una de las pocas razones en las que la podemos detectar. Bueno, pasando a la deficiencia de TSH, los síntomas va a ser que va a tener síntomas muy parecidos a la insuficiencia tiroidea primaria, pero va a ser menos grave y el bocio va a estar ausente. Entonces vamos a tener síntomas como insuficiencia del frío, piel seca, aturdimiento mental, bradicardia, estreñimiento, ronquera y anemia, que son todos síntomas relacionados con la hipofunción metabólica, que causaría la hipofunción tiroidea. Y en este caso, al ser menos grave, no vamos a presentar el coma mixedematoso. En el caso de la ACTH, vamos a presentar obviamente una insuficiencia suprarrenal y va a haber disminución del vello corporal por la disminución de las hormonas y también va a haber susceptibilidad a la hipotensión y al choque y al colapso cardiovascular, porque también no va a haber manera de controlar la vasoconstricción o la vasodilatación. Y vamos a también, todo esto se va a presentar acompañado de debilidad, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, fiebre y hipotensión. Bueno, en el caso de esos fueron los síntomas, y en el caso de los signos, vamos a tener que, en general, en la deficiencia hipofisiaria va a haber piel fina, pálida y lisa, y se van a presentar arrugas finas en la cara. El vello púbico y corporal va a estar deficiente o puede incluso llegar a estar ausente. Va a haber atrofia de los genitales y puede llegar a haber, en casos graves, hipotensión postural, bradicardia, disminución de la fuerza muscular y retraso de los reflejos tendinosos. Bueno, ahora vamos a ver el diagnóstico.
el objetivo principal del diagnóstico de esta deficiencia es distinguir una deficiencia como tal de hormona hipoficiaria de una insuficiencia primaria. Es decir, distinguir que la que no esté funcionando sea la hipófisis y no el órgano en sí mismo, ya sea la tiroides o las suprarrenales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando sí vamos a tener una deficiencia de hormona hipofisiaria, vamos a tener valores bajos o normales de las hormonas hipofisieras, que es la TSH, la LH, la FSH y todas esas, ¿no? Y eso va a sugerir que tenemos una función hipofisiaria disminuida. Si estos valores están altos, entonces lo que nosotros intuiríamos es de que en realidad lo que está afectado no es la hipófisis, sino el órgano, ¿no? El órgano objetivo. Y bueno, las determinaciones basales de cada hormona solo van a ser útiles si se comparan con la secreción de las glándulas objetivos. Es decir, que no podemos solo tomar las concentraciones de la hormona ACTH, por ejemplo, por sí misma, sin compararla con la función de las suprarrenales, porque si no, no tendríamos un diagnóstico preciso. Y bueno, la testosterona es uno de los indicadores más sensibles para el hipopituitarismo. Funciona tanto en mujeres como hombres. Y también tenemos una forma de confirmar el diagnóstico por medio de pruebas de estimulación en las que evaluamos también la profundidad o la extensión del daño a la tiroides, a la pituitaria. Y bueno, nos podemos apoyar por medio de resultados de laboratorio o por estudios de laboratorio en las que puede llegar a haber anemia por la deficiencia tiroidea, la deficiencia androgénica y la enfermedad crónica, hipoglucemia o hiponatremia, también por el hipoadrenalismo, hipercalcemia, y puede haber incluso disminución de glóbulos rojos, aumento del colesterol LDL o colesterol malo y disminución de la masa ósea. Todos esos en especial se relacionan con la deficiencia de la hormona del crecimiento y son muy importantes. Y bueno, ya en resumen del diagnóstico sería que primero vamos a realizar un interrogatorio completo, o sea, una historia clínica bien hecha, un examen físico, y ya en base a eso, pues si tenemos sospecha de hipofunción endocrina, vamos a hacer pruebas de función tiroidea y pruebas de estimulación rápida de ACTH. Si estas salen normales, pues obviamente no tenemos ninguna enfermedad, pero si salen alteradas, en el caso de que estén bajas, se van a ahora hacer pruebas. En el caso de la función tiroidea se hacen pruebas de TSH, LH y FSH séricas. Si estas salen altas, como ya les había dicho, entonces no tiene que ver con una insuficiencia de la hipófisis, sino que más bien tiene que ver con una insuficiencia primaria de la glándula blanco. Y lo mismo pasa con la ACTH, que se evalúa con la respuesta de cortisol. Si esta respuesta sale alterada, pero es alta, entonces tiene que ver con la glándula. En cambio, si ya sale baja o normal, ahora sí podemos confirmar que es un hipopituitarismo y podríamos ya realizar las pruebas de estimulación, como ya les había mencionado. Perdón. Y ya. Buenas tardes. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ya vamos a empezar a hablar del tratamiento, y para la insuficiencia suprarrenal secundaria o déficit de ACTH, pues vamos a tener primero un objetivo antes de administrar, pues, bueno, dar el tratamiento, y es principalmente simular los patrones fisiológicos de cortisol. Y para hacer esto, pues tenemos que tomarle como constantemente estudios y checar, bueno, no estudios, pero sí no checar como la clínica para ver si le falta cortisol o le estamos dando un aumento de cortisol, y lo podemos saber a través como de esta tablita que les estoy poniendo abajo, que es hipercortisolismo, o sea, hipocortisolismo, perdón, ver como los síntomas que nos está dando, así si está astenia, pérdida de peso, náuseas, pues le vamos a aumentar un poco más al cortisol hasta llegar, pues, bueno, simular
más o menos la fisiología. Y si vemos que hay un exceso, como porque vemos mayor aumento de la presión arterial, aumento del peso, pleto facial, insomnio o edemas, pues le vamos reduciendo pues la cantidad de cortisol que le estamos dando. Siguiente, por favor. Y bueno, y el tratamiento, pues va a ser puede ser hidrocortisona o prednisona, perdón. Y el que nos vamos a basar principalmente es hidrocortisona y va a ser pues a través de horarios, o sea, van a ser principalmente 3 tomas o 4 tomas dependiendo de la bibliografía y principalmente la dosis mínima va a ser de 15 o 30, es la máxima durante 24 horas y siempre vamos a empezar con lo más pequeño y vamos viendo cómo va avanzando el paciente. Y pues, o sea, aquí tengo un ejemplo que es, por ejemplo, a levantarse, que es la dosis más grande que le vamos a dar, simulando como el aumento de cortisol que tiene al momento de despertarse el paciente. Bueno, en situaciones normales, pues va a ser 10 miligramos. Después vamos a darle en la comida, pues otros 5 miligramos de hidrocortisona. Y ya en la tarde, pues otros 5 miligramos. Y la media de, pues, de esta dosis total es de, pues, de 20 miligramos en todo el día. Ahora podemos dar prednisona, puede ser solo una dosis, pero lo malo es que si se lo damos solo una dosis, puede ser que no cumpla como las necesidades fisiológicas o, o también pues podemos generar pues que le demos un aumento y podemos generar o pues todo lo que había comentado, aumentarle la presión o generarle obesidad o pleto facial, o también podemos más o menos simularle como había mencionado, así 2/3 levantarse de la dosis y 1/3 de la merienda de 5.7 a 5 miligramos. ¿Puedes cambiar? ¿Qué pasó? Y bueno, para estos pacientes también tenemos que darle recomendaciones. Tenemos que decirle al paciente que por favor pues tenga una chapa de identificación de su enfermedad, por si le llega a pasar algo, pues no sé, los médicos del sistema de urgencias pues ya saben que tiene esta enfermedad y pues tienen que pues doblar las dosis, principalmente en intervenciones quirúrgicas, puede ser desde menor hasta mayor intervención y con una recuperación prolongada. Y aquí les puse como varios casos que es donde se tiene que doblar o triplicar la dosis, dependiendo. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica menor, pues se le tiene que dar 100 miligramos de perdón, 100 miligramos antes de la anestesia, 200 miligramos durante la intervención y ya después, bueno, después de la intervención, pues ya se le sigue sus dosis normal y en sus periodos de tiempo. Cuando es una cirugía mayor, un periodo de recuperación corta, pues será 100 miligramos intravenosa antes de la anestesia y entre 50 y 75 miligramos cada 6 a 8 horas. Y ya al día siguiente, pues de la intervención, pues se le va a regresar como las dosis normales. Y si es una cirugía mayor, pero una recuperación muy prolongada, van a ser 100 miligramos intravenosos antes de la anestesia y 100 miligramos cada 6 a 8 horas durante 2 o 3 días y ya después lo vas disminuyendo poco a poco hasta regresar a la dosis habitual que tenía el paciente. Esto va a ser porque pues, el cuerpo necesita, como es una situación de estrés muy grande para el cuerpo y el cuerpo como no tiene la capacidad de pues, liberar cortisol, pues vamos a simular estas necesidades extras de cortisol. Siguiente, por favor. Y ya cuando tenemos un déficit de tirotropina, pues primero, antes que todo y cualquier pues suplemento de hormonas, pues primero tenemos que checar nuestro paciente. En este caso, pues tenemos que evaluar primero la reserva adrenal y tenemos que monitorizar pues los niveles de T4 y también tenemos que mantener un poco pues la mitad superior de la normalidad y vamos a tener como diferentes casos para darle este tratamiento y va a ser en adultos, en pacientes con cardiopatía isquémicas o enfermedades cardiovasculares o en niños va a ser diferente y el tratamiento que vamos a darle pues es levotiroxina
Y pues en esta tablita que les pongo aquí abajo, pues va a ser como los diferentes cantidades que le vamos a estar poniendo a cada paciente dependiendo de, pues de la situación que tenga. Si vemos bien, el que va a recibir más cantidad va a ser los niños y son los que tenemos que tener pues más como cuidado. Y a los pacientes con cardiopatía, pues no le podemos poner como las dosis que tiene un adulto normal, o sea, sin enfermedades, sino tenemos que darle poco y ir aumentando progresivamente y hasta, o sea, de 6 a cada 8 semanas y ver cómo va evolucionando el paciente. Siguiente, por favor. Cuando tenemos un déficit de gonadotropinas, en el caso del, bueno, vamos a hablar de mujeres y hombres, en este caso de mujeres, pues vamos a tener, si no mal recuerdo, como 4 situaciones. Y no es como de, sí, vamos a darle lo mismo. No, por ejemplo, en las mujeres premenopáusicas, pues el objetivo es disminuir los síntomas de déficit de estrógenos y prevenir la pérdida ósea. Y vamos a ver que las mujeres premenopáusicas con útero intacto es una combinación con estrógenos y progesterona y va a ser por vía transdérmica. Ya en mujeres menopáusicas, pues es el retirarle el tratamiento. Siguiente, por favor. En niñas, pues a partir de los 11 años, ya es cuando empiezan a tener el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, pues vamos a dar estrógenos con dosis bajas y puede ser etilidiato oral o pueden ser parches. Y pues aquí más o menos les voy poniendo si, por ejemplo, si es inferior a 40 gramos, pues vamos viendo cuánto es lo que tenemos que darle. Y si así es superior a 50 kilogramos, pues es diferente como la cantidad que le tenemos que dar. Y ya pues le vamos a estar incrementando la dosis de 6 o cada año hasta llegar a una dosis adulta. Y se debe pues también asociar a progestógeno al día 12-21 de cada ciclo tras alcanzar el desarrollo mamario. Todo esto va a ser para dar caracteres sexuales secundarios a la niña. Y para conseguir la evolución y fertilidad, pues no van a ser no van a ser estrógenos, realmente van a ser tratamiento con gonadotropinas o puede ser la administración pulsante de GHRH, sí, o si la función hipofisiaria está conservada. Siguiente. Y ya en los hombres va a ser algo similar y pues podemos tener como 3 medicamentos, por así decirlo. Tenemos un decanoato de testosterona o cipinuato, que pues podemos ver cuál se acomoda más para el paciente y estos van a ser medicamentos de larga duración o puede ser a través de parches de testosterona o geles y pues la administración de un decanoato, perdón, de testosterona pues es por vía intramuscular, perdón, y vamos a darle una segunda dosis cada 6 semanas después y posterior 12 semanas, o sea, primero le damos una dosis, la segunda dosis va a ser a las 6 semanas después y después de esa segunda dosis, la tercera dosis va a ser hasta las 12 semanas y el otro medicamento pues va a ser también administración intramuscular y van a ser 250 miligramos cada 28 días. Vemos, pues no es un medicamento pues de larga duración, sino es corta, o sea, es cada 28 días se las vas dando. Y la aplicación de geles y de parches, pues es una aplicación diaria, es como de, hoy me levanto, me pongo mi parchecito y vámonos. Ya al día siguiente te lo retiras y otra vez parchecito o gel o... Bueno, sí, esos son los únicos medicamentos que menciono. Y ya, siguiente, por favor. Y pues para los pacientes masculinos tienes que checar ahorita lo que vamos a hablar, bueno, monitorizar es la PSA, el hematocrito y la función hepática y lípidos.
Y también si el hombre quiere ya, pues ahora sí, generar fertilidad, pues vamos a también aplicar GnRH o gonadotropinas crónica y posteriormente folículo estimulante. Y ya en pacientes prepubertales, pues tenemos que para iniciar una virilización, son ésteres de testosterona. Estas son las dosis cada 4 semanas y incrementar cada de 6 a 12 semanas hasta alcanzar la dosis en adultos de 2 a 3 años. O también puede ser gonadotropina para el desarrollo testicular y conseguir la virilización. Siguiente. Si hay un déficit de hormona de crecimiento, podemos usar GH recombinante humana. Estas son las dosis de inicio que podemos hacer, es subcutáneo, y vamos a estar incrementando la dosis de 1 a cada 3 meses hasta conseguir los niveles de IGF-1 en el rango alto de normalidad. Y en niños, pues va a ser diferente, van a ser un poco dosis más grandes, van a ser más intensas, y también hasta llegar al rango normal de IGF-1. Y tenemos que estar checando normalmente esto, la clínica y la bioquímica de la glucemia y pues de lípidos. Y también tenemos que tener pues en consideración mucho esto, la vigilancia de aparición de tumores durante el tratamiento, porque lo que estaba checando es que puede ser un poco más, se va a escuchar raro, más común que pueda desarrollarse algunos tumores. Y está contraindicado en retinopatía diabética o en neoplasias activas, porque pues puede aumentar el tamaño de estos tumores o cánceres. Siguiente. Y ya para terminar, pues del parte del tratamiento, pues vamos a hablar de la ADH. Cuando hay una deficiencia, pues vamos a dar desmopresina y puede ser oral o intranasal. Y pues estos son las dosis, y también las vamos a dividir de 2 a 3 dosis. Y si es oral y si es intranasal, pues es igual, la diferencia es como las cantidades. Y también tener como más o menos un chequeo de la cantidad de orina, de electrolitos y todo lo que estás de estudio, o sea, para tener un control. Siguiente. Y pues vamos a comentar algo. Esto lo puse al final, de hecho era como casi antes del tratamiento, pero se me hizo como curioso porque el panhipopiturismo, siguiente por favor, pues nos habla de que o sea, primero el hipopiturismo, perdón, nos dice que es una pérdida total o parcial de las funciones adenopáticas, pero estas se dividen en dos. Y nos dice que el hipopituitarismo, como su definición, es una o varias hormonas, pues tienen alguna pérdida total o parcial de su función. Y normalmente este término se usa más para la adenopófisis. Ya cuando hablamos de panhipopiturismo, ya como su definición sería cuando todas las hormonas están involucradas, fallan o hay una pérdida parcial. Y esto va a estar abarcando adenohipófisis y neuropófisis. No es nada más adenohipófisis, es neuropófisis. Y también lo que estaba viendo en la bibliografía que chequé, usan como mucho sinónimo de esto. Y de hecho, ahorita lo voy a seguir mencionando. Las causas son iguales. Puede ser por crecimientos de masas la hipófisis que genere pues daño y pues afecta a todas las hormonas. Y pues vamos a ver que para que haya manifestaciones de una pérdida total o parcial de las funciones, pues tenemos que demostrar 75% de la pérdida de la hormona para ver manifestaciones clínicas y 90% de toda la pérdida para ver un déficit total. Siguiente, por favor. Regresale. Y pues es más o menos todo lo que mencionaron mis compañeras, es como el mismo concepto de que estaban diciendo que por ejemplo, lo podemos dividir el hipopiturismo en primario y secundario. Aquí también, por eso lo digo como que lo usan como mucho en sinónimo, pero el panhipiturismo puede haber primario, secundario, y el primario pues es la ausencia de destrucción de células hipoficiarias,
o alteraciones del hipotalámicas o del tallo hipoficiario. Y pues aquí pongo dos tablas. La de la izquierda es un ejemplo, es bueno, como todo resumido de todo lo que hemos hablado y mis compañeros, solo que en el caso de panhipiturismo, o sea, son las mismas causas que el hipopiturismo. Y aquí ya está más o menos dividido, la segunda tabla, la de abajo, que es en primarias y secundarias, y la causa más común es la primaria y son principalmente por adenomas hipoficiarios y es como el 65%. Siguiente, por favor. Y el tratamiento en específico de esta afección, pues es cumplir todas las necesidades pues hormonales que hay. Casi no se ve en la tabla, pero realmente es todo lo que hemos estado comentando. O sea, realmente hasta son las mismas dosis y todo, pero tienes que seguir como el control específico de todas, bueno, no, sí, bueno, sí específico de todas las hormonas y evitar que, pues sí, o sea, evitar principalmente que haya una disminución de una y de otra. Y este es como un resumen realmente de todo el tratamiento, pero aquí lo importante, como para diagnosticar el panpiturismo, es checar la deficiencia de prolactina. Si nos menciona que si no hay ausencia, si hay literalmente ausencia de la prolactina, es que pues, el diagnóstico sería ese panhipiturismo y seguir con el tratamiento que muestra la tabla, que es literalmente todo lo que había mencionado, hasta como comentarios y todo lo que hay que seguir. Siguiente, por favor. Y pues sería lo mismo, o sea, sí. Solo como comentario final, esta enfermedad del panpiturismo es más peligrosa dependiendo de la edad. O sea, en niños principalmente generan una gran morbilidad. O sea, es muy peligrosa esta enfermedad porque, pues, o sea, ya no es la deficiencia de una o dos hormonas, sino ya son todas las hormonas y pues literalmente puede generar muchos problemas dependiendo en dónde se desarrolla esta enfermedad. Si es en el niño, principalmente van a ser las principales manifestaciones van a ser en el crecimiento, y ya si es en el adulto puede ser hipogonadismo y todo, pero principalmente la mayoría de las complicaciones van a tener el niño porque pues no se van a desarrollar pues su crecimiento, después caracteres sexuales, y es muy difícil su diagnóstico. Lo que estaba checando es porque creen que solo es una hormona, es otra, o sea, se va mezclando muchas cosas. Ya, siguiente. Y ya eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a dejar 3 minutitos de descanso y ahorita regresamos para platicarle, para yo darles mis comentarios y la opinión de la exposición. Pero por si alguien quiere ir al baño, tomar agua o algo, lo vamos a hacer ahorita y regresamos prácticamente en 3 minutitos. ¿Ok? Doctora, gracias. Doctora. Muchas gracias, doctora.